de cumplirse los 100 años de vigencia de la ley sexta del 14, el mes pasado, que es la primera ley laboral en Panamá. La Academia Panameña de Derecho del Trabajo, de la cual formo parte, decidió organizar una jornada en conmemoración de ese aniversario y me pidieron que desarrollara el tema ya no tanto sobre el contenido de la ley, que de eso tiene, sino el contexto social, económico e ideológico en los orígenes de la legislación panameña, no solo de esa ley. Cuando yo me puse a desarrollar el tema, me di cuenta que, a pesar de que he escrito varias veces sobre la evolución de la legislación laboral en Panamá, tengo varios trabajos, que en cuanto a los orígenes de la legislación hay varias etapas. Y la primera etapa la inaugura precisamente la ley 6 del 14. Entonces yo me voy a referir a esas etapas, no una evolución de toda la legislación laboral panameña, sino más o menos cómo puede encuadrarse en etapas, viendo qué contexto económico, político, social, ideológico hay en cada momento. Bien, en primer lugar, como les decía, el tema de la jornada de trabajo, igual que el tema de los salarios, está muy vinculado al desarrollo de las luchas obreras y vinculado al nacimiento del derecho del trabajo. Porque con la revolución industrial, en el tema de la jornada, como no había legislación laboral, se suponía que el Estado no podía intervenir dictando leyes laborales. Las jornadas eran de 14, 16, 18 horas al día, con una marcada explotación del trabajo infantil. Y cuando digo infantil, no es menores, es menores, pero dentro de los menores, los niños, trabajando en las fábricas, en las minas de carbón, con jornadas que hoy nos parecen, con toda razón, absolutamente inaceptables para un adulto. Ese fue el cuadro aterrador, entre otras cosas, del llamado capitalismo salvaje del siglo XIX. Y desde luego que las luchas obreras se dirigieron muy temprano a enfrentar esa situación. El otro tema, les decía, el otro gran tema era el tema de los salarios, porque estaban a la oferta y la demanda. No había salarios mínimos. Y allí es donde está el origen de ese trípode que es sindicato, negociación colectiva y huelga. Porque el sindicato se forma con un objeto reivindicativo, de tal manera que el empleador no contratara con cada trabajador la jornada y los salarios, por ejemplo, sino con el sindicato. Ahí está el origen de la negociación colectiva. Y la huelga es el instrumento que encuentran los trabajadores que tenían en sus manos para poder enfrentar el poder de negociación del empleador, porque podían paralizar la producción. Bien, no me voy a referir desde luego a eso, pero tengo que un poco dar el escenario. ¿A qué llevó eso? A que
ya desde mediados del siglo XIX comienzan a darse algunos resultados en la limitación de la jornada. Por ejemplo, en Francia, con la revolución de 1848, se introdujo la limitación de la jornada de los adultos, no en 8 horas todavía, pero ya el concepto de limitación, en aquel momento en 12 horas, y luego algunos otros países la siguieron. Son conocidos, no lo voy a recalcar mucho en eso, los hechos de Chicago en 1886. Esa fue una jornada del sindicalismo norteamericano en el marco de una lucha mundial por las 8 horas de trabajo. Y desembocó en una represión, en un episodio oscuro de la justicia norteamericana, donde 5 dirigentes son condenados a la horca. Lo que ustedes todos los 1 de mayo recuerdan como los mártires de Chicago. ¿Por qué luchaban? Por las 8 horas, 1886. Y luego, 3 años después, se acuerda internacionalmente hacer el 1 de mayo una jornada por las 8 horas a nivel internacional. Y está el origen de por qué el 1 de mayo es casi mundialmente el día del trabajo o del trabajador. Excepción, los Estados Unidos, por razones obvias, porque pesa en la conciencia histórica de ese país ese proceso oscuro que hicieron contra los mártires de Chicago. Bien, avanzó el tema de la jornada de 8 horas. Algunos países la adoptaron, por ejemplo, para el sector público primero. En algunos países las adoptaron solo para alguna región, alguna provincia, alguna ciudad. No voy a dar los datos para no recargarlos. Y donde se dispuso de manera general la jornada de 8 horas. Sector público, sector privado. Un conocido autor mexicano ya fallecido, Mario de la Cueva, señala que la primera ley que generalizó la jornada de las 8 horas fue la ley uruguaya de 13 de febrero de 1915 en el mundo. La ley panameña es de 29 de octubre de 1914, casi 4 meses antes. En Europa, unos cuantos países adoptaron la jornada de 8 horas antes del Tratado de Versalles, que creó la OIT y que de inmediato generó el convenio 1 sobre las 8 horas. La mayoría lo hizo después del año 19. Entonces, ¿qué ocurre? Panamá adopta las 8 horas antes que esos países europeos lo hiciesen, antes de que fuese creada la OIT y antes de que se aprobase el convenio 1 de esta organización sobre las 8 horas, 5 años antes. ¿Cómo explicamos o cómo se explica esto? Este pequeño país que tendría 250,000 habitantes en ese entonces, cuando la independencia, por ahí andábamos creo que por 250,000, así que creo que ni a 300,000 llegábamos cuando se aprobó esta ley.
Cuando se produce nuestra independencia o separación, unos hablan de independencia, otros de separación, los historiadores en Panamá están divididos por la denominación, se dejan vigentes los códigos y leyes colombianas, primero por ley y después por la Constitución, mientras Panamá adoptaba sus propias leyes. Si esas leyes colombianas cambiaban después del 3 de noviembre, el cambio no llegaba a Panamá, pero nosotros seguimos rigiéndonos por las leyes colombianas. Bueno, Colombia no tenía leyes laborales. No tenía leyes laborales. Yo lo he investigado, lo he hablado con autores colombianos. No tenía leyes laborales cuando nosotros nos independizamos. Así que nos regíamos por el Código Civil, el Código de Comercio. Lo que tenían eran muchas leyes de pensiones. Si recuerdan el personaje de García Márquez, el coronel no tiene quien le escriba, el coronel que se pasaba los días, las semanas, los meses cuidando el gallo y esperando una carta que era la de pensión de guerra, de las tantas guerras que habían tenido los colombianos en el siglo XIX. Eso era lo que había, pero legislación laboral no había. Y a pesar de que muy pronto se designan personas o comisiones para que se adopte una codificación nacional, no es sino con Porras en el año 16, que se adopta la codificación nacional. La Constitución del 4 no tenía normas laborales, tenía la libertad de trabajo en el artículo 29. Una cosa es libertad de trabajo y otra cosa es derecho al trabajo. Bien, pero veamos el contexto que tuvimos antes de esa legislación. Panamá había recién salido de la guerra de los 1000 días entre liberales y conservadores. Y los conservadores ganaron, como ustedes saben, la guerra civil. Incluso hubo una intervención norteamericana con el Tratado del Wisconsin. Y allí fue donde se negoció el sacrificio de Victoriano Lorenzo, cuyos planteamientos iban más allá del conflicto liberal conservador. Los liberales perdieron la guerra de los 1000 días, que terminó en 1902, en noviembre de 1902. Pero Panamá fue un bastión liberal. Y quienes aportaron calor popular a la independencia fueron los liberales. Los que aportaron el apoyo del arrabal aquí en la ciudad de Panamá y el apoyo en muchos lugares del interior fueron los liberales. Recuerden que Porras y los liberales vinieron desde Punta Burica peleando y peleando y peleando y dando batallas y se encontraron con Victoriano Lorenzo y siguieron. Bueno, perdieron en el puente, la batalla del puente de Caledonia. Había una división ideológica que creo que alguna influencia ejerció en este tema entre liberales y conservadores. Los liberales eran federalistas, que era lo que a Panamá le interesaba. Recuerden la tesis del Estado Federal de Panamá de Justo Arosemena, y que Justo Arosemena decía prácticamente que la única manera de seguir con Colombia era por la vía del Estado federal. Y fuimos Estado federal antes de que en Colombia
con la Constitución de 1864 se estableciese el sistema federal. Los conservadores eran centralistas y en 1886 se derogó la Constitución de Río Negro, que había presidido la Asamblea Constituyente Justo Arosemena y que había sido una constitución federalista. Incluso Arosemena llegó a decir que se les había ido la mano a los liberales en lo del federalismo en algunas partes. Bueno, yo digo que ahí con la Constitución colombiana del 86 se selló la independencia de Panamá porque nos convirtieron en provincia, nos cambiaron los límites históricos, el Darién histórico llegaba hasta la Trato, todo eso ya lo consolidaron allí. Bueno, lo demás es historia. Bien, los liberales propugnaban un Estado laico, los conservadores un Estado confesional. Los liberales, la educación como responsabilidad esencial del Estado. Los conservadores lo contrario. Y un mayor sentido social, digamos, tenían los liberales. Entonces los liberales se hacen del poder por ahí, por 1909. Y Porras, que se había opuesto a la independencia, se había opuesto porque la estaban dirigiendo los conservadores contra quienes él acababa de pelear. Y dice, estos conservadores son los que van a dirigir el país. Bueno, eso es historia, pero es bueno recordarlo. Le quitan la nacionalidad, después se la reintegran y Porras se convierte en el gran creador de las instituciones nacionales. Porras y su equipo de liberales. Pero nosotros habíamos tenido aquí la construcción del ferrocarril a mediados del siglo XIX, cuando la fiebre del oro en California. Y en esa fiebre del oro, recuerden el incidente de la tajada de la sandía, que es un ícono de nuestra nacionalidad. Cosas como esa dejan claro que nosotros no fuimos un país inventado en 1903. Que intervinieron los gringos, sí. Pero aquí había un país, aquí había una nacionalidad y un sentido de pertenencia a esa nacionalidad. Bueno, luego se da la construcción del canal, la etapa francesa y la etapa norteamericana. Vinieron miles de obreros a trabajar, entre ellos europeos. Y recalco los europeos porque ellos trajeron las ideas que había en Europa sobre este tema de las 8 horas. Y aquí vinieron sindicalistas, anarcosindicalistas, por ejemplo, que era una corriente sindical muy arraigada en ese entonces, socialistas, comunistas, de distintas tendencias. Y eso ejerció influencia en lo que pasó en Panamá en las 2 primeras décadas, en la segunda y tercera década de la República. Ejerció una influencia e incluso en los orígenes mismos del sindicalismo panameño. Y ese germen quedó aquí. Pero resulta que las obras en el canal fueron muy duras para los trabajadores, estos europeos y los antillanos que vinieron, que pusieron su cuota de sacrificio. Aquí una de las cosas que
los historiadores o los que sean están en deuda, es que aquí tenemos estadísticas de cuántos obreros vinieron y cuántos vinieron de España, de Grecia, cuántos vinieron de Jamaica, cuántos vinieron de Trinidad, etcétera. Pero yo al menos no conozco una estadística que diga por nacionalidad cuántos murieron en el canal, cuántos quedaron mutilados en esas obras del canal. Por eso, sin desmerecer que se haya querido hacer un acto imponente con los 100 años de inauguración del canal, creo que eso hizo falta en esa conmemoración. Un reconocimiento mucho más preciso. Bueno, la ley sexta del 14, creo yo que es un resultado, uno de las condiciones que había en el canal, dos, de la presencia de esos obreros que vinieron de afuera y traían todas las luchas que se estaban dando por las 8 horas. Pero fíjense que en 1910 la Corte declara inconstitucional un proyecto que establecía el descanso semanal obligatorio, porque dice que iba contra la libertad de trabajo, que estaba en el artículo 29 de la Constitución del 4. Y decía la Corte, dijo la Corte, si trabajador y empresario quieren pactar 8 horas, la ley no les puede decir que no son libres de pactar 8 horas. 12 horas, 15, más de 8 horas, lo que fuera, más de 8 horas. Eso lo deciden ellos. Ustedes saben perfectamente que el trabajador firma por conseguir el empleo lo que le están ofreciendo. Si el empleador dice son 10 horas o son 12, tiene que firmar 10 o 12, a menos que la ley haga como hizo esta ley pionera, sexta del 14, que dijo no pueden trabajar más de 8 horas. Entonces está esa influencia, la dureza de las condiciones en el canal, y yo diría la influencia de liberales que como Porras creía en un liberalismo de tipo social. Incluso un liberal, José Dolores Moscote, cartagenero, tomó la independencia aquí y es el padre del constitucionalismo panameño. Desde fines de los años 20 estaba postulando que debían incluirse los derechos sociales en la Constitución, cosa que se logró con la Constitución del 41. Bueno, si se hubiera seguido ese razonamiento de la Corte, aquí no hubiera habido legislación laboral. Sin embargo, la ley sexta del 14, en ese ambiente, aprueba. Miren que aquí tengo un dato que les menciono. En Panamá, con los americanos, llegaron a estar casi 12,000 trabajadores procedentes de Europa y de Cuba. Además de los que vinieron de las Antillas. Entonces, ustedes se imaginan casi 12,000 trabajadores que vinieron de Europa fogueados en las luchas obreras allá por las 8 horas, dejaron una impronta aquí en Panamá, que era lo que les mencionaba. Y podríamos decir una de las figuras, sobre esto hay un trabajo de Hernando Franco Muñoz, sobre un anarcosindicalista español que participó incluso en la huelga inquilinaria del 25 y lo sacaron del país, Blázquez de Pedro, que se agitó mucho y tuvo mucha influencia en los primeros años del sindicalismo panameño. Bien,
esta ley establece las 8 horas máximas para obreros, empleados de comercio, empleados públicos, nacionales y municipales. Y para que no quede duda, dice en general en toda obra que se emprenda en el territorio de la República. Más allá de cuánto llegó a aplicarse o no en la práctica, esta es una ley que reconoce con carácter general, una de las primeras en el mundo, la jornada de 8 horas. Ya sean horas diurnas o nocturnas. Reconoce el descanso semanal obligatorio el día domingo, salvo excepciones legales. Introduce una ley pequeña, pero rica en contenido, el concepto de horas extraordinarias. Cuando dice el que trabaja más de las 8 horas hay que pagarle aparte, no introduce recargo. El recargo por primera vez se introdujo en Panamá de 25% en el año 23. Por eso cuando en el año 86 se pone el recargo único de 25 horas para prácticamente la mayoría de las empresas en Panamá, es decir, la excepción es más bien la regla general, hubo 60 años de retroceso en la legislación panameña. Somos uno de los países de América que más bajo pagamos las horas extraordinarias. Porque los de 25, 50 y 75 es para los que no están en las excepciones. Porque este es un país de pequeña empresa y el criterio que se sigue para determinar qué es pequeña empresa es el número de trabajadores. No la facturación, no la rentabilidad. Y como esta es una economía, entre otras cosas, financiera y comercial, aquí hay empresas que con 5 o 6 trabajadores facturan millones al año y se arropan con la manta de la pequeña empresa. Cuando se habla de pequeña empresa, creo que todos pensamos en el pequeño kiosquito, el tallercito, etcétera, las personas que hacen comida para distribuir por allí, microempresas, la fonda. Bueno, esa es la realidad de cómo se ha ido deteriorando la protección. Prohíbe el trabajo extraordinario habitual. Parece una contradicción, es decir, prohíbe que el trabajador pactase una jornada, por ejemplo, de 10 horas y obliga a trabajar 8 horas diarias y 6 días semanales, salvo excepciones. El empleador que necesite laborar turnos diurnos y nocturnos debe tener 2 turnos diferentes de trabajadores. Para los empleados de comercio, esta es solo para los empleados de comercio, entre una jornada y otra debía mediar un periodo de 12 horas. Es decir, si salgo a las 11 de la noche, no puedo entrar a las 7 de la mañana. Eso es importante cuando hay turno rotativo. Bueno, eso se puso en 1914. El código aprobado en el 47 lo bajó a 8 horas. El código actual restableció 12 horas, pero eso ya estaba en la ley secta del 14. Estableció el descanso entre una jornada y otra en 2 horas. Esta era una ciudad pequeña, la gente podía ir a su casa a almorzar al mediodía, etcétera, a tomar su siestecita. Así que digo, bueno, descanso de 2 horas. Cierre del comercio a las 9 de la noche. Y las excepciones, si el empleador abría después de las 9 de la noche, tenía que usar un turno
distinto de trabajadores. Protección del trabajo infantil. Los menores de 14 años no podían trabajar en obras recias, en cantinas, ni en comercio. Y los menores de 18 años no podían trabajar en lugares de expendio de bebidas alcohólicas. 50% de trabajadores mínimos en las empresas. Esa es la ley sexta del 14. Una ley altamente intervencionista. Con esta ley se da un periodo que es el de inicio de la legislación laboral. 2 años después se dicta la ley 17 del 16, reformada por la 43 del mismo año, sobre accidentes de trabajo y obligación de asegurar a los trabajadores. 2 años después que se inaugura el canal. Era obvio que había habido accidentes de trabajo y Panamá fue de los primeros países de América que reguló los accidentes de trabajo por lo que había pasado en la construcción del canal y en la construcción del ferrocarril. Pero luego hay un compás. Ahí empieza la legislación laboral panameña, pero luego Porras cumple una de sus obras cumbre, la codificación nacional. Porras es muy conocido por una serie de instituciones que creó. No se le reconoce que con Porras comienza la legislación social en Panamá, porque esta ley se dictó bajo el gobierno, uno de los gobiernos de Porras. Y mientras nosotros no tuviéramos códigos, seguían rigiendo los códigos colombianos. Y Porras lo entendió bien. El país tenía que ya, con el Estado panameño, integrarse. Bueno, Porras hizo el registro civil. Antes, ¿a dónde se llevaban? La concepción liberal, ¿a dónde se llevaban el registro de los nacimientos? En las parroquias. La fe de bautismo. Yo recuerdo cuando yo estaba niño en Santiago, que le oía hablar a mi abuela y además a la gente de la fe de bautismo con una importancia trascendental. Por eso es que ya quizás no existirán unas cuantas personas con la cédula AB. Eran los nacidos antes del 14, cuando no había registro civil. Y esos se inscribieron en libros especiales. Bueno, Porras hizo el registro civil. En el Código Civil que aprobaron, trajeron el divorcio, que Colombia lo vino a tener décadas después de nuestra independencia. El matrimonio civil. 2 años después tuvieron que hacer una transacción por presión de las damas de San Felipe, diciendo, bueno, el religioso vale, pero primero tienen que ir ante un juez para que les dé una licencia. Esa era la idea de un Estado separado. Realmente fue un Estado semilaico, no totalmente laico, el que configuraron los liberales. Pero luego con el Código de la Familia se acabó eso, esa concepción. El Código de la Familia lo acabó. Bueno, creo los archivos nacionales, Porras, le decían que le había dado la manía de guardar papeles viejos. ¿Cuántas cosas de nuestra historia no han encontrado los historiadores allí? El ferrocarril de Chiriquí, que lo quería que llegara hasta Panamá con ramales a Azuero, todo eso, bueno, hizo los códigos. Pero vinieron los códigos y algunos de ellos, como el civil, el de comercio, el del Minas, tenían normas laborales, el código administrativo, pero bajo la perspectiva no del derecho del trabajo, sino del derecho privado, de la libertad de contratación. Entonces,
Hay en ese momento un dualismo en los orígenes de la legislación laboral. Leyes laborales y códigos, con dos tendencias distintas. Pero en el año 23, aquí se crea la primera oficina de trabajo. La inspección de trabajo es del año 23. Y eso fue un tremendo avance. Y miren un dato interesante. En el año 24, un grupo de simpatizantes y miembros de la Federación Obrera de ese entonces presentó un anteproyecto de Código de Trabajo. Y después, en el año 26, Domingo H. Turner, diputado socialista, presentó a la Asamblea un anteproyecto diferente de Código de Trabajo, que curiosamente traía algo muy similar a las juntas de conciliación y decisión que tenemos ahora mismo. Me decía Oscar Vargas, que me permitió afinar esta información, que posiblemente eso se llegó a aprobar en primer debate en la Asamblea, el de Domingo H. Turner, el otro no. Pero como vino el tratado del 26, por el cual el Kellogg-Alfaro o Alfaro-Kellogg, que hubo una movilización nacional para que fuese rechazado, como se hizo en el año 27, los Estados Unidos prácticamente nos imponían que cada vez que ellos estaban en guerra, nosotros automáticamente quedábamos en guerra con esos países y que podían poner tropas militares por todo el país. Narciso Garay padre llegó a decir una frase: las guerras de Estados Unidos no son las guerras de Panamá. El tratado del 47, el Filo-Hain, no es el único que el pueblo hizo que se rechazara. Ese tratado del 26, la movilización popular hizo que se rechazara. Bueno, 24 y 26, anteproyecto de código en este paisito, y no lo digo en sentido despectivo. ¿Saben de cuándo son los primeros códigos de trabajo en América? Del año 31. El chileno del 31 y la ley federal mexicana de ese mismo año, que es prácticamente un código, aunque los mexicanos la llaman ley. Ahora tienen una segunda ley del año 70, a la cual hace año y pico le hicieron una reforma regresiva. Una reforma regresiva. Bueno, entonces hay una retoma de la legislación laboral después que se aprueba la codificación. Hay una tercera etapa, que ahí están los códigos. El Código Administrativo incorporó algunas normas de la ley sexta del 14. Y miren, en el año 30, aquí hay muchas damas trabajadoras, se crea la protección de la maternidad de las trabajadoras, con licencia de 8 semanas y 8 semanas después del parto, antes y después medio salario. Medio salario. Y que el embarazo no podía ser causa de despido. Año 30. Yo cuando daba esta conferencia hace algunas semanas decía que hace como unos 4 años yo estuve en Australia en un congreso mundial. Y le escuché a un expositor australiano que decía: Australia está gradualmente introduciendo la licencia de maternidad. Poco a poco. Porque solo hay 2 países en el mundo que no tienen licencia de maternidad: Australia y Estados Unidos. En el canal ahora
con la reversión del canal, las trabajadoras tienen la licencia que paga el Seguro Social, pero tienen un sistema de que imputan a vacaciones, etcétera. No aplican el artículo constitucional, lo cual creo que es una vulneración. Bien, esto en el año 30. En el año 31, ¿qué pasa? Me avisan, Gabriel, cuando el tiempo se acaba. Creo que quedan unos 10, 15 minutos. En el año 31 se da un grupo de jóvenes nacionalistas, da un golpe de Estado contra el gobierno de Florencio Armodio Arosemena, al cual obligan a renunciar. Fue un golpe no militar, civil. Se tomaron cuarteles. Yo relataba también esa conferencia que allá en Santiago había un señor que le decían el Capi Riera, de la familia Riera, una familia muy conocida en Santiago. Y yo siempre pensé que él había sido policía. Hasta que alguien me dijo que él había sido uno de los que había dirigido la toma del cuartel en Santiago el 2 de enero del 31. Y le dieron el grado de capitán. Y se quedó y todo el mundo decía el Capi Riera. Bueno, eran jóvenes nacionalistas. Porque la lucha de Panamá empezó bien temprano. Ya les decía, cuando el Tratado del 26 fue rechazado. Y aquí en el año 20 llegó el general Pershing, que había triunfado en la Primera Guerra Mundial en Europa. Y llegó trayendo el mensaje de los Estados Unidos que querían la isla de Taboga, porque todavía los americanos no habían aceptado que ya habían terminado de construir el canal. Eso se logra con el Tratado del 36, que les quita el derecho a intervenir para restablecer el orden, que incluso el artículo 136 de la Constitución del 4 se los había dado. Bueno, el general Pershing, que iba entrando al Grupo Unión, un grupo encabezado por Domingo H. Turner y otros nacionalistas, le cayó a pedradas. Año 1920. Entonces, aquí hay una mezcla de los temas ideológicos, sociales, con las contradicciones con el imperio, para usar la palabra que corresponde. Y que no fue de un día para otro. Y hubo etapas, eslabones. Luego los hechos del 47, olvidados, del 12 de diciembre, ya no se acuerdan, no se hacen actos. Aquí el pueblo panameño salió a pedir que se rechazara. Querían quedarse con 100 bases. Había terminado la Segunda Guerra Mundial y todavía seguían ocupando más de 100 bases. Y querían la de Ribato y otra, y casi 100 más. Y se firmó el tratado. Y se obligó a que la Asamblea lo rechazara por unanimidad. A mí me cuentan, he tratado de encontrar algo escrito sobre eso, no lo he visto, que hubo una marcha de miles de mujeres a la Asamblea, además de las marchas populares. Entonces, y ya la Constitución del 46 le había dado el derecho pleno al voto a las mujeres. Bueno, ese mismo año se aprueba una ley trascendental en Panamá. La ley octava del 31, que establece vacaciones de 30 días. Todavía somos de los países que más tenemos, no los que más.
Estamos, digo yo siempre, en la tabla media alta de vacaciones. Pero mire, eso viene del año 31. Jubilación a cargo de la empresa. Si tenía 20 años de servicio, no había seguro social. Y si no tenía 20 años y tenía 10, un mes de salario por cada año servido. Eso regió hasta que entró, todavía con el código anterior vigente se aplicaba esta ley todavía porque se mantuvo la vigencia para los que habían entrado antes del código anterior, ya después se consumió. Comparen eso con la prima de antigüedad, porque esto es una especie de prima de antigüedad, una semana. Y qué lío, se lo digo por experiencia, yo estuve en la comisión codificadora para que pasara eso. Cuando en todas las legislaciones hay una indemnización por antigüedad, no importa la causa de la terminación, por los años que el trabajador le ha dado a la empresa. Eso se puso en el año 31. Y se fue creando una legislación paralela, que no voy a entrar en detalles, para resolver los conflictos de trabajo a través de entidades administrativas con funciones jurisdiccionales, porque los tribunales de trabajo solo vienen en el año 48, cuando entra en vigencia el código aprobado en 1947. La Constitución del 41 se daron ante la la Segunda Guerra Mundial. Tuvo vida efímera, introdujo los derechos sociales, el intervencionismo estatal, se le fue la mano en materia de nacionalidad y de inmigración, pero tiene el mérito de haber introducido el Estado intervencionista y los derechos sociales, entre ellos la protección del trabajo. Y allí viene una etapa de unificación de la legislación laboral. Se crea la Caja del Seguro Social, que no es lo que quiero hablar, pero se aprueba un decreto ley, el 38 del 41, que recoge la legislación anterior, la integra, sistematiza y agrega una serie de cosas. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial hay una efervescencia política e ideológica contra el fascismo, que provoca hasta una tregua en los conflictos de clase, en nivel internacional e incluso en los países, para enfrentar al nazi-fascismo. Y eso se hizo sentir en Panamá. Pero, ¿qué ocurre? En el 41 le dan un golpe al doctor Arias. Y le impiden a los llamados designados, que no haya vicepresidentes, que tomaran posesión. Ese es el contexto político que se da. Entonces, como no lo dejan tomar posesión, a uno lo obligan a renunciar, a otros dos no lo dejan tomar posesión, llaman al ministro de Gobierno y Justicia, Ricardo Adolfo de la Guardia, para que se encargue, pase a ser presidente. Pero la Constitución del 41, que fue aprobada mediante un referéndum que llamaron plebiscito y por los consejos municipales, allí también se le fue la mano y aumentaron el periodo presidencial a 7 años, pero solo para el periodo presidencial en ejercicio. Entonces el señor de la Guardia dice, yo tengo el periodo que tenía el doctor Arias. Ese era un gobierno de facto, porque le habían dado un golpe y habían impedido que los vicepresidentes asumieran la presidencia. Entonces eso provoca una efervescencia
que provoca a su vez el llamado a una constituyente, el restablecimiento de la Constitución del 4, por eso la del 41 tuvo vida efímera. Se convoca en el año 45 la constituyente y sale la Constitución del 46, donde hay un pacto entre liberales de distintas tendencias, socialistas, etcétera. Y sale una Constitución que lleva el sello de las constituciones que siguen a la Segunda Guerra Mundial, con un alto contenido social. El constitucionalismo social se había iniciado con la Constitución del 41, aquí ya se consolida. Consecuencia de esa Constitución, se aprueba el primer código, la Ley 67 del 47, que empieza a regir el 1 de marzo del 48, copiado en gran parte del Código de Costa Rica. Ricord en sus estudios dice que el código se desentendió de la Constitución, que no desarrolló los artículos constitucionales. Yo creo que en buena parte es cierto, en otras partes, digamos, él no lo hace como una afirmación absoluta. Tuvo el mérito de que sí desarrolló la Jurisdicción Especial de Trabajo. Creó los juzgados seccionales, el Tribunal Superior, y creó una Corte Suprema de Trabajo, que nunca entró en funciones, como nunca entró en funciones la Corte de Casación Laboral del Código, ni ha entrado en funciones la Sala Laboral que creó la Ley 59 del 2001. Y miren lo que pasa con la casación en la Sala Tercera. 2, 3 años para que salga una casación que bien podría salir en 2 o 3 meses. Bueno, este primer Código de Trabajo no recogió todo. La Constitución del 46, le doy un ejemplo nada más. Y para destacar, aprovecho para destacar la importancia de que la Constitución sean reglamentarias, porque si no, el legislador la deja en letra muerta. Qué linda la Constitución, qué bonita, qué principio. Pero si el legislador no lo desarrolla y los tribunales no le dan vigencia práctica, por eso se necesita un tribunal constitucional en Panamá. Miren lo que pasó con el salario mínimo. La Constitución del 46 decía casi que igual que la actual. Habrá un salario mínimo, se revisará periódicamente, es inembargable, etc. Y el código decía que cada 2 años. Vino la década del 50, después del código, bueno, Guerra Fría, macartismo, un gobierno autoritario en Panamá con Remón en el 52. Así que hablar de cosas sociales era hablar de comunismo. Hubo una contención del desarrollo de las normas constitucionales y al Código de Trabajo se le hicieron algunas puntuales reformas. En el año 59, muchos de ustedes la deben conocer, aquí debe haber compañeros de Colón, aquí hay distinguidos dirigentes de Colón. Sale de Colón a pie la histórica marcha del hambre y la desesperación. Es un episodio bien interesante de nuestra historia. Y llegan a la asamblea y se toman la asamblea. Resultado, algunas medidas de protección a los inquilinos y la primera ley de salario mínimo, que se aprueba en el año 59 y empieza a regir en enero del 60. Desde el 46, 14 años antes, la Constitución decía que había que fijar salario mínimo, pero en esa década no hubo salario mínimo. Entonces hay ese periodo de contención del desarrollo de las normas constitucionales. Después de los años 60
se inicia el proceso de fijación de salarios mínimos. Mal que bien, se van fijando por región y se van fijando por actividad económica. Y en el año 68 hubo, por un lado, digo yo, un intento de golpe de Estado y un golpe de Estado que ustedes conocen, de que dieron los militares. Porque resulta que durante el gobierno de Marcos Robles se le acusó de usar los fondos públicos para la campaña electoral, incluso salían las listas de botellas. Yo estaba estudiando en Italia cuando eso, pero yo creo que durante el gobierno de Robles no se hizo ni siquiera el 0.5% de lo que se hizo en la última campaña con los fondos públicos, ¿no? Y lo que había ocurrido, por eso digo que en el fondo fue un intento de golpe de Estado. El Partido Demócrata Cristiano llevó la parte ética, yo creo que hay que reconocerle eso, y hizo que se hiciera el juicio de la Asamblea, pero lo que había ocurrido es que Marcos Robles había perdido mayoría en la Asamblea, porque parte de lo que habían, de los sectores liberales, del sector liberal, Partido Republicano, etcétera, apoyaron al doctor Arias en el 68 y él no tenía mayoría en la Asamblea. Entonces le hacen un juicio, lo destituyen, y los militares, que de los años 40 se habían convertido, los políticos y la oligarquía habían convertido en el árbitro de la política nacional, dicen que ese fallo no se cumple. Después hubo un amparo en un juez municipal, etcétera, y se cambió todo. Y después eso viene, y hasta ahí llego ya en el contexto porque era los orígenes, ¿no? Después viene ya otra etapa, que ya eso es para otro trabajo y otra conferencia, de cómo se da el Código de Trabajo, cómo se da la Constitución y qué es lo que ha pasado, los avatares del Código de Trabajo, cómo de un código así lo han ido reduciendo, y encima de eso no solo las leyes que lo han reducido, sino también la jurisprudencia que se ha creído con el derecho de que porque no les gusta una norma, sencillamente la cambian en su aplicación. Bien, esto es la conferencia que tenía que ofrecerles. Le agradezco la atención prestada.